agosto 16 de 1912. El pensar en sí mismo ciega la mente. El pensar solo en Dios es luz a la mente. Esta mañana, mi siempre amable Jesús me ha dicho, Hija mía, el pensar en vosotros mismos ciega la mente y os forma una especie de encanto humano. Y este encanto humano forma una red en torno al hombre. Esta red está formada de debilidad, de opresiones, de melancolías, de temores y de todo lo que de mal contiene la naturaleza humana. Y por cuanto más se piensa en sí mismo, aún bajo aspecto de bien, más densa se hace la red y más ciega queda el alma. A ver, espérate, Lady. Sí. Esto yo creo que todos lo hemos constatado, lo hemos llevado a cabo cuando tenemos algún problema. Cuando tenemos un problema del tipo que sea, casi siempre empezamos a pensar el cómo resolverlo, pero lo estamos pensando desde nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Qué es lo más adecuado? Pero todo es desde mí. O sea, jamás lo ponemos fuera, sino dentro. Y eso se habrán dado cuenta como que entre más lo pensemos, más va aumentando la dificultad del problema. O sea, al principio podríamos verlo medio sencillo, pero entre más pensamos, entre más nos adentramos, más dificultades encontramos. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. O sea, el pensar en nosotros nos forma ese encanto humano, que es una red en la cual están todas nuestras cualidades, vamos a decir cualidades en vez de decir porquerías, que es la debilidad, las opresiones, la melancolía, los temores, ¿sí? No sé si lo hayan vivido en alguna ocasión, yo creo que sí, todos lo hemos vivido. Cuando todos estos problemas, todas estas situaciones las ponemos, pero las ponemos en Dios, no pensamos en nosotros, lo primero que sucede es que nos formamos una red, pero una red de las cosas divinas, que son de fuerza, de potencia, de sabiduría, de todos los dones y los atributos de Dios. Y por lo tanto el problema se disminuye al máximo, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo para ver lo que nos dice en cuanto a esto. Seguimos, Lady. En cambio, el no pensar en sí mismo, sino pensar solo en mí, solo en amarme, cualesquiera que sean las cosas, es luz a la mente, y en ella se forma un dulce encanto divino, y este encanto divino también teje a la mente su red, y esta red está formada toda de luz, de fortaleza, de gozo, de confianza, en suma, de todos los bienes que poseo yo mismo. Y cuanto menos se piensa en sí mismo, más densa se forma esta red, así que no se reconoce más. Cómo es bello ver al alma envuelta en esta red que en ella ha tejido el encanto divino. Cómo es agradable, graciosa y amada por todo el cielo. Lo contrario para el alma que piensa en sí misma. ¿Qué opinan de esta lectura? Doctor, bueno, este,
en mi experiencia personal, antes de conocer la divina voluntad, yo, bueno, me afligía de muchas cosas, ¿no? De las cosas de la casa, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro. Y ahora que ya estoy aprendiendo a estas lecciones, las estoy poniendo en mi vida, eh, muchas cosas han cambiado. Una paz, siento una paz, aunque a veces, ¿no? Hay todavía, yo quisiera tener esa paz perenne, pero todavía, bueno, pero sí, y siento esa paz, esa tranquilidad y me ha dado mucha confianza en Dios, conocerlo a Jesús, ¿no? Ujú. Estos libros me ha hecho conocer a Jesús y decir que yo no lo conocía antes. Del libro de cielo yo pensaba que lo conocía, pensaba, pero estos libros me han dado una luz, una fortaleza. Entiendo más los evangelios. Antes me trababa y yo decía, supongamos las cartas de San Pablo, ¿no? Algunas cosas no entendía y me ha dado mucho entendimiento en el Evangelio de San Juan también, ¿no? Bueno, eso Ujú. es mi pequeña, pero a mí Experiencia. es grande, experiencia con la divina voluntad. Así es, que eso es lo que decíamos, esto nos va aumentando poco a poco el conocimiento y nos va fortaleciendo, nos vamos llenando de Dios. Y para Dios no hay problema. O sea, los problemas son para el hombre, pero en Dios no existen problemas. Por lo tanto, nos va infundiendo esa seguridad que Él mismo tiene. Así que es verídico, ¿no? Sí. Cuando me comienzo a preocupar, pongo un video del doctor Tomasini y ya, me comienzo a escuchar, a leer las lecturas y a profundizarme más y más para conocer más esa parte. Qué bueno que me dice eso, le voy a pasar la cuenta. Me da, por favor, su dirección para mandarle el recibo. Doctor, Para pensar todo el día nomás en vida divina. Ay, ya, doctor, después me dice cuánto es. A Bueno, pagar. ándele. Con mucho amor a pagar. Da- doctor, buenas noches. Le habla Mirta. Sí, Doctor, doctorcito, eh, pues como dice Tessa, eh, sí, pues conmigo también ha sucedido. Mire que hace casi 30 y tantos a 40 años, pues me fue regalado el libro de las 24 horas de la pasión. Yo estaba en el hospital allá en Lima, en el Rebagliati, y ujú, fueron unos monjes y fueron a mi cama. Yo estaba en el 13 piso. Entonces, y oraron tan lindo por mí. Y bueno, y me regalaron este libro y empecé a leerlo. Entonces, tan ávidamente lo leía que verdad, y que me sumía en algo tan maravilloso y tan grande como es entregar mi vida a Cristo. El tiempo pasó y entonces lo primero que hice fue matar, bueno, entre comillas, mi mente humana. Eh, la mente muy humana, bien. usted sabe, padre, perdón, doctor, de que está llena de ruidos. Empecé a sofocarla y a sofocarla con cosas divinas, con jaculatorias, con todo, oraciones y todo lo demás. Empecé a sofocar y a sofocar. Hasta ahora, hasta ahora lo sigo haciendo, ¿no? Pero hay algo que siempre me inquieta y quiero que usted me ayude también en la respuesta. ¿Por qué el ser humano está tan agazapado? ¿Por qué está tan dividido en cosas de espíritu y cosas del cuerpo? ¿No? ¿Por qué es esa separación tan fuerte que
que ha suscitado en el ser humano para que, digamos, mi madre nomás, ¿no? Me decía hace mucho tiempo, pues ahora no, porque no la tengo conmigo. eh, Me decía, pero ¿por qué tienes que meter siempre a Dios en nuestras conversaciones? ¿Por qué? Porque Dios está en todo, le decía. No, esto es cuestión nuestra y patatín patatán, ¿no? Entonces, ¿por qué está el mundo tan dividido entre el espíritu y la carne? Porque si todos somos trino, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y esa es la pregunta que siempre me formulo, doctor. Y yo le Ayer, diría, apa, preguntitas. O sea, mire, es el problema es, es de raíz desde Adán. Cuando el hombre pierde la vida divina, cuando el hombre pierde la voluntad divina y todos los atributos que Dios le había compartido, entre ellos la sabiduría, la potencia, la omnividencia, en fin, todo lo que Dios tiene como propio, nos lo había compartido. Entonces, en el momento que Adán pierde todo eso, se queda prácticamente nada más con lo humano. O sea, ¿qué es lo humano? Nuestras miserias, porque nuestras miserias son creadas por Dios. Eso nos lo dice Él aquí en el libro del cielo. Y nos las dio, nos las puso, porque el ejercicio de las virtudes te hace sobre las miserias. Entonces, pero las miserias empiezan a cobrar importancia y la parte espiritual empieza a alejarse en el sentido de que se pierde esa unión con Dios y ahora el hombre tiene que enfrentar sus necesidades, todo lo que le sucede desde su voluntad humana. A través de los siglos, de los milenios que han pasado, el hombre ha ido cada día perdiendo más esa capacidad de pensar en Dios. Y bueno, creo que en la actualidad lo notamos perfectamente. O sea, Dios para el ser humano prácticamente ya no existe. Existe como una cosa cultural, como un recuerdo, como una tradición, pero ya no como una realidad. Y le hemos dado rienda suelta a la parte humana. Todo lo queremos ver desde nuestra humanidad y todo lo queremos resolver desde nuestra humanidad. Todo le damos más crédito al hombre que a Dios. O sea, le damos más crédito a un libro escrito por un hombre que al Evangelio, que a la revelación en el Antiguo Testamento, que a todo el magisterio, al catecismo, en fin. Por lo tanto, prácticamente ya no tenemos a Dios. Su mamá se lo decía, o sea, probablemente por este mismo teoría, por esta misma forma de ver las cosas, a Dios no lo metas en esto es del hombre, esto es del ser humano. A Dios mételo en las cosas de Dios, en ir a misa, seguir tus devociones, en fin, todo eso, pero no lo metas en cosas humanas. Eso es lo que nos ocasiona el que siempre veamos todo desde el punto de vista humano. No tenemos conciencia del Dios creador. No nos situamos como criaturas. En la actualidad hemos adoptado prácticamente la degradación de teoría de evolución. Ahora no venimos de Dios, venimos del animal. Entonces todo lo tenemos que resolver desde este punto de vista y consideramos que como venimos del animal,
hemos progresado tanto que ahora todo lo vemos desde el punto de vista del hombre racional, que no es otra cosa más que un animal racional, pero nos sentimos superiores al animal y pensamos que todo lo podemos resolver desde nosotros. Junto con eso, o sea, en la actualidad es muy clara esta postura en esa libertad, entre comillas, que sí que el hombre ha adquirido, esa madurez que el hombre ha adquirido, que no es otra cosa más que un ponernos como árbitros de nuestra conducta. Ahora ya no hay normas, no hay leyes, no hay nada. Simplemente somos nosotros mismos quienes nos arbitramos, quienes decidimos lo que es bueno o lo que es malo para mí. A mí poco me importa lo que es bueno o malo para usted. A mí me importa lo que es bueno o malo para mí y actúo desde esa perspectiva. Entonces se ha vuelto un mundo total y absolutamente egoísta. Yo acepto lo tuyo, no me interesa, no me meto, pero tú acepta lo mío. Yo hago lo que yo quiero y tú haz lo que tú quieras. Por lo tanto, Dios ya no está en nuestra vida. No somos seres creados. No tenemos ningún ligue con Dios. Y si todavía tengo la idea y todavía tengo algo de religioso, es con la idea de salvarme. Eso es lo único que me interesa, salvarme. Y eso no por amor a Dios, sino por miedo al infierno. Así que prácticamente Dios se alejó de nosotros. Bueno, estamos en este punto de ir recuperando poco a poco esta intimidad, esta relación con Él para irnos acercando cada vez más e ir recuperando en cierta medida todos los dones que nos había dado en el momento de la creación del ser humano. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esto? Bueno, primero es parte nuestra, eso es definitivo. Y segundo, es ataque del demonio, porque el demonio trata de enaltecer al hombre, enaltecer al ser humano y menospreciar o minimizar a Dios. Y cuando no lo enaltece, entonces lo abaja totalmente. Creo que en todos lados, en todas partes del mundo, se ven almas total y absolutamente destruidas por la maldad, por el robo, el asesinato, la drogadicción, el sexo, en que ya son máquinas de vicio. Vemos personas tiradas en la calle, llenas con cemento, llenas con topas de tiner, o si son un poquito más pudientes, con marihuana, con cocaína, con lo que sea. ¿Qué es eso? Simplemente es una degradación del ser humano. Vemos personas que ya ni siquiera respetan lo natural, ya no respetan lo que son y quieren llegar a ser lo que no son. Y están convencidas y quieren. Personas que quieren ser de otra raza, razas animales, ¿sí? O sea, estamos en un mundo demoníaco, prácticamente demoníaco. Entonces, pensar en Dios en la actualidad es una locura. Pero bueno, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo de estar aquí y eso es lo que tratamos de recuperar. Y en la medida que vayamos adentrándonos en el conocimiento de Dios, será como vayamos recuperando toda esta eh, unión con Él y esa sabiduría divina como para todo dejarlo en Dios.
Gracias, doctor. Vamos a la siguiente, Eleni. Sí, doctor. Nos tocaría la 11:31. Ujú. A ver. Agosto 17 de 1912. El pensamiento de sí mismo empequeñece al alma. Orando, mi bendito Jesús me ha dicho: Hija mía, el pensamiento de sí mismo empequeñece al alma, y desde su pequeñez mire mi grandeza. Y casi quisiera restringirme. En cambio, quien no piensa en sí mismo, pensando en mí, se engrandece en mi inmensidad y me da el honor a mí debido. Bueno, es complemento del anterior, es como la parte final del anterior. O sea, el pensamiento de uno mismo nos empequeñece. ¿Por qué? Porque nos vemos ante un mundo, ante una serie de situaciones, de conflictos, de cosas en que realmente no podemos hacer nada. Desde nuestra voluntad, que es nuestro motor, no tenemos posibilidades de enfrentarnos a nada, a los problemas naturales, enfrentarnos a un terremoto, enfrentarnos a un huracán, enfrentarnos a un maremoto, enfrentarnos a cualquier situación de tipo natural que en realidad lo único que pasa es que nos deja total y absolutamente anonadados porque no tenemos ni la más mínima posibilidad de enfrentarlo. Y eso me refiero a lo natural. A lo moral, el hombre se ha degradado a tal grado que, por ejemplo, ya para el hombre ya no existe el verdadero amor. Existe un amor, pero un amor que no es verdadero. Podríamos llamarlo enamoramiento, deseo, en fin, pero no amor, porque el amor es darse, no dar, sino darse. Y eso es lo último que queremos, darnos. Y eso hasta en los matrimonios actuales se habla que son dos mundos que van a unirse y que se van a respetar cada uno por su cuenta. El uno debe respetar el mundo del otro y viceversa, cuando que en realidad sería un darse, un despojarse de todo y formar un solo mundo, una sola idea, una sola meta, un solo pensamiento. Pero eso ya nadie lo quiere hacer. Todos somos demasiado celosos de lo nuestro. En fin, entonces el pensamiento de nosotros mismos hace que se empequeñezca el alma. Hablábamos ahorita de la cuestión moral, el amor, cuando el amor ya no se siente, y ya lo habrán percibido, una pareja que enamoradísimos y al mes o a los 2 meses de casados ya no siente nada. Y ahora los divorcios se han multiplicado y sobre todo dentro del primer año de convivencia. Ni siquiera después de algún tiempo prolongado, sino dentro del primer año. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya no me interesas, ya me satisfice contigo y ahora quiero otras cosas, quiero otras novedades, quiero o algo que me haga vibrar diferente. Esos son los problemas de tipo moral. Cuando el hijo crece y se independiza y con los pensamientos y la cultura actual, el hijo quiere hacer de su vida un verdadero desastre y queremos corregirlo y no podemos. Cuando dentro de la familia existen problemas, dificultades, que se llega a violencia,
que se llegue incluso a cosas mayores y tampoco tenemos posibilidades de hacerlo. Y de la parte espiritual ya ni decirlo, porque no tenemos la posibilidad de encontrar a Dios desde el punto de vista de la ciencia, porque ahora todo en nosotros debe ser ciencia. Si no es científico, no es válido. Le creemos a la ciencia, no a la revelación. Entonces, ¿qué sucede? Que me empequeñezco. He perdido realmente mi verdadera identidad. Si nos preguntaran en este momento a cada uno de nosotros, ¿quién eres? ¿Qué contestaríamos? Bueno, lo primero que diríamos, soy fulano de tal. Diríamos el nombre. Si quiero ser más extensivo, tengo tal edad, tengo tal estudio, soy casado, soy soltero, tengo hijos, no tengo hijos, en fin, soy profesionista, soy empleado, soy obrero, en fin, diríamos lo que hacemos, pero nunca tenemos capacidad de decir quién soy. Vamos a entender cuál es el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? El nombre de Dios es yo soy. Yo soy. Se conoce a sí mismo. Todos nosotros tenemos un yo en nuestro interior. Y todo lo que nosotros decimos cuando nos preguntamos o nos preguntan quién eres, todo lo que respondemos es lo que ese yo interior ve que hemos hecho. Pero no estamos diciendo quién es ese yo interior. Vemos lo que el yo interior ve, pero no podemos analizar lo que ese yo interior es. La pregunta que le hacen a Jesús es muy clara. O sea, perdón, que Jesús hace. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Unos que dicen que eres un profeta, que eres Elías, en fin, pero no tienen el punto central. Sin embargo, cuando pregunta a sus apóstoles, entonces ya directo, tú eres el Hijo de Dios. Están viendo el yo verdadero. Pues esa respuesta es exactamente la que nosotros deberíamos de adoptar para entender quiénes somos. Cuando nos pregunten quién eres, podemos contestar perfectamente, soy imagen del yo soy. Y entonces me estaría describiendo en forma perfecta y estaría describiendo mi yo. No estaría diciendo lo que mi yo ve de mí. Por lo tanto, mientras yo no descubra quién soy, me veo totalmente dominado por el exterior. Y ahí es en donde me minimizo, me empequeñezco. ¿Sí? Listo. No sé si se entiende lo que estamos tratando de decir. O sea, Doctor, doctor, sí. decir cuando me preguntan quién eres, decir, también se puede decir soy hija de Dios, Soy hija de Dios, está bien. soy hija de María, también santísima. Ujú. Bueno, así antes decía, ¿no? Es así, pero yo soy imagen del yo soy nunca, primera vez. Yo soy imagen y semejanza de Jesucristo.
Yo soy imagen y semejanza del Soy yo soy. imagen y semejanza del Esa yo es mi soy. verdadera Ujú. Ahí naturaleza. sí ya completo ya Esa es mi verdadera esencia. lo que perdí, ¿no? Lo- Así o sea, es. lo que perdió Adán, ¿no? La semejanza. Ujú. Ujú. La recupero con la divina voluntad. Ahora estamos en camino de recuperar esa verdadera naturaleza nuestra. Ujú. Exacto. Así que Ya, bueno, doctor. pues Gracias. estamos en camino de eso, ¿no? Sí, Lady. Doctor, ya le contestó la pregunta, justo era lo que acaba de decir usted. Gracias. Bueno, pues vamos a la siguiente, que también es complemento de las que acabamos de leer. Continuamos entonces. Ya, con la lectura 1132 de agosto 20 de 1912. Se debe llamar a Jesús en todo para obrar junto con él. El hombre propone y Dios dispone. Continuando mi siempre amable Jesús, apenas se ha hecho oír y me ha dicho: Hija mía, cuánto me desagrada ver al alma encogida en sí misma, verla obrar sola, mientras estando yo junto a ella la miro y viéndola muchas veces que no sabe hacer bien lo que hace, yo estoy esperando que me llame y me diga, quiero hacer esta cosa y no sé hacerla. Ven tú a hacerla junto conmigo y todo sabré hacer bien. Por ejemplo, quiero amar, ven junto conmigo a amar. Quiero rezar, ven tú a rezar junto conmigo. Quiero hacer este sacrificio, ven tú a darme tu fuerza, pues yo me siento débil. Y así de todo lo demás. Y yo, con mucho gusto, sumo placer mío, me prestaría a todo. Yo soy como un maestro que, habiendo dado el tema a un alumno suyo, se está junto a él para ver qué hace su discípulo. Y el alumno, no sabiéndolo hacer bien, se enoja, se afana, se turba, quizás llora. Pero no dice, maestro, enséñame cómo debo hacer esto. ¿Cuál no será la mortificación del maestro viéndose tratado por el alumno como una nada? Tal es mi condición. Bueno, creo que esto nos da Después ha prácticamente agregado, Lady, espérame. O sea, esto nos da la clave de las dos anteriores. O sea, tenemos a Jesús continuamente en nosotros. Tenemos a un Jesús que está dispuesto a venir a ayudarnos en todo lo nuestro. Pero como no lo reconocemos, como no lo tenemos en la mente, o quizás ya ni siquiera, como decía yo hace un momento, ya para mí no existe, no soy capaz de llamarlo. Por lo tanto, se acrecienta mi pequeñez ante los problemas y podemos llegar a cosas extremas en un momento dado de desesperación, de angustia y de tantas cosas, incluso hasta de suicidio, depresión, en fin. Bueno, todo esto es porque no nos damos a la tarea de llamar a Jesús en nuestros actos. Y eso es por todo lo anterior, ¿sí? Entonces, Jesús, enséñame cómo debo hacer esto. Jesús, enséñame cómo debo recibirte en la Eucaristía. Jesús, enséñame cómo debo tratar con mi esposo
con mi esposa, con mis hijos. Jesús, enséñame cómo debo tratar con mis compañeros de trabajo. O sea, Jesús, enséñame, ven, hazlo junto conmigo para que lo pueda hacer bien. Esto es el inicio de esta vida en la divina voluntad. O sea, un actuar junto con Él. ¿Que esto se ha practicado dentro de la santidad humana? Sí, pero ya en la actualidad, ¿quién lo hace? Prácticamente nadie. Seguimos, Lady. Después ha agregado, se dice, el hombre propone y Dios dispone. En cuanto el alma se propone hacer un bien, ser santa, yo inmediatamente dispongo a su alrededor las cosas que se necesitan. Luz, gracias, conocimiento de mí, desapego. Y si con esto no lo logro, entonces por vía de mortificaciones, nada le hago faltar para darle la cosa que el alma se ha propuesto. Pero, oh, ¿cuántas por la fuerza se salen de este trabajo que mi amor les ha tejido alrededor? Pocas son las que resisten y me hacen cumplir mi trabajo. Bueno, esto es la parte pensada por Dios, que es lo que estaba diciendo arriba. El hombre propone y Dios dispone. El hombre propone amar y Dios dispone darle su amor, enseñarla a amar. Y así por el estilo. Pero si hemos llegado al punto, como decíamos en toda la plática, en que el hombre se ha erigido como Dios de sí mismo. Y ahora es al revés. Ahora es el Dios propone y el hombre dispone. Dios propone acercarnos a Él. Dios propone ayudarnos en todas nuestras cosas. Dios propone ser nuestro guía, pero el hombre dispone no. No creo en ti, no me interesa, no lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. O sea que esta disposición de Dios para nosotros se ha transformado total y absolutamente en una negación. Ahora Dios es el que propone, pero nosotros somos los que disponemos. ¿Sí? Y, hermanas, ¿alguien tiene alguna consulta? Sino para pasar, o sea, de las lecturas, ¿no? Para poder pasar a otra pregunta. A ver, Noelia. Doctor, buenas noches. Disculpen, la pregunta era sobre esta lectura. ¿Sí? ¿Sí? Ya. No, yo pensaba que podía hacer una pregunta de las lecturas de ayer. Si no hay No importa. alguna otra. Doctor, yo quería preguntarle si un hombre una criatura que vive en santidad humana y conoce solo la reina del cielo, ¿con esto podría tener la vida divina? Solo con Con, esto, reina del cielo. Conociendo la Reina del Cielo, o sea, este libro, la santidad humana puede sentirse atraída hacia esta santidad divina. María nos va mostrando lo que Dios hizo en ella y nos propone que nos dispongamos a hacer, a que Dios lo haga en nosotros. Y nos quiere conducir poco a poco como madre
para que vayamos acercándonos a lo que ella hizo. Si nos fijamos en todo el libro de la reina, es María que nos dice cómo debo actuar. Y casi siempre termina con decir que si hacemos esto, lograremos esto, y que ella nos puede conducir hacia eso. Entonces, nos puede disponer a conocer, pero quedarnos en nada más en eso sería muy difícil porque no contiene las verdades fundamentales de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Pero es un medio de entusiasmar, es un medio de animar a las personas a acercarse a este conocimiento. Ya, o sea, de todas maneras tenemos que llegar a conocer las verdades, quererla, amarla, Así pedir es, que no sea dado. así es. Aquí estoy Hay una viendo una... pregunta. Sí, sí, doctor. Sí, Sí, doctor. no, dime. Sí, estaba justo por leer la pregunta. Dice, ¿sucedería lo mismo con las 24 horas de la pasión? Así es. Si nos damos cuenta, en las horas de la pasión ya Jesús es más explícito sobre lo que es este vivir en la divina voluntad. Nos dice lo que debemos hacer, nos dice lo que podemos ayudarlo, en fin, va adentrándose en el conocimiento de la divina voluntad. Pero para llegar a vivir en la divina voluntad, necesitamos por fuerza el motor de Dios, que es la voluntad divina, para que nuestros actos se puedan convertir en actos divinos y queden fundidos en el acto de Dios mismo, o sea, en el querer divino. Por lo tanto, en las horas de la pasión me sirve mucho más que la Reina del Cielo en entender lo que lo que Jesús hizo por nosotros, en entender el sufrimiento atroz al que se tuvo que enfrentar y sobre todo el por qué lo tuvo que sufrir. O sea, porque nos va diciendo cada sufrimiento qué es lo que está reparando de nosotros. Pensamientos, palabras, ideas, acciones, pasos, en fin, va descubriendo al hombre tal como es y va revelando lo que él tuvo que hacer para corregir aquello y lograrnos tanto la redención, o sea, la salvación, como el llegar a restituirnos todo lo que el hombre había perdido. Entonces, ¿me sirve? Sí, pero no me sirve para comprender las verdades. Porque si nos damos cuenta, en todas las horas de la pasión no están las verdades de la divina voluntad. Están las verdades de lo que él sufrió, del por qué lo sufrió, de quién es él, en fin, pero no están las verdades del cómo se vive en la divina voluntad. Rosario. Sí, sí, doctor, tengo una pregunta. Buenas noches. Con respecto Buenas a la noches. lectura Sí. que hemos pasado hace un momento, cuando dice, cuando el alma se propone hacer un bien, o sea, ser santa, yo inmediatamente dispongo a su alrededor las cosas que se necesitan, ¿no? Uh-huh. Y si con esto no lo logro, ¿no? Entiendo yo ahí que Dios pone todo lo necesario para que el alma entre en la divina voluntad, o sea, digamos, sea un cambio en su vida, ¿no? Dice, pero si esto no lo logro, entonces por vía de mortificaciones, nada le hago faltar para darle la cosa que el alma se ha propuesto. O sea, entiendo que Uh-huh. ahí entran otro tipo de
pruebas. Quiero entender esa parte bien, como que el Señor pone otro tipo de pruebas y esas pruebas hoy día o en este contexto el hombre no logra superarlas y por eso dice, oh, cuántas por la fuerza se salen de este trabajo. Es así, doctor, o sea, es que el Señor pone en nosotros cuando el alma quiere proponer hacerse un bien dentro de este proceso, el Señor pone todas las condiciones para que uno logre esto, pero si no lo logro, o sea, cuando él dice si no lo logro, se refiere a que si no logro que esta alma alcance esto, yo Ujú. entonces entro, dice el Señor, a ponerle pruebas, ¿verdad? Y estas pruebas que deben ser muchas pruebas de diferente índole, no las superamos. Entonces, por eso el Señor se lamenta y dice, ¿no? ¿Cuántas por la fuerza se salen de este trabajo que mi amor les ha tejido alrededor? Pocas son las que resisten y hacen cumplir mi trabajo. Es Así así, o es. sea, es la debilidad humana que hace que no pasemos las pruebas que el Señor nos pone, ¿verdad? Aun cuando tengamos el querer, la voluntad de querer hacerlo, ¿verdad? O sea, es un camino difícil realmente. Esta lectura nos hace ver esto, ¿verdad? Así es. O sea, los ejemplos lo tenemos en los santos. O sea, los santos, casi todos, han pasado por pruebas muy difíciles. Voy Ujú. a poner simplemente al Padre Pío. Padre Pío pasa por una persecución constante. Dios quería una santidad muy grande en él y lo lleva por el camino de la persecución, por el camino de incluso de la persecución demoníaca, que el demonio lo hace como harapo, en fin, porque la santidad que él quería de Padre Pío era una santidad muy alta. Entonces, de acuerdo a la santidad que Dios dispone para cada uno, es el tipo de prueba que nos pone. Y ahora, en la medida que nosotros vamos aceptando, porque está hablando de santidad, no nada más de santidad en la divina voluntad, sino de santidad en general. ¿Qué es lo que Él dispone? Gracias, luz, conocimiento, personas alrededor que nos ayuden, que nos estimulen a esto. O sea, nos va dando lo que necesitamos para progresar. Pero si eso no me basta, entonces cuando dispone las pruebas, las mortificaciones, porque siempre el amor crece a raíz del sufrimiento. El amor nunca crece en un ambiente placentero. El amor crece y se engrandece en el sufrimiento. Entonces, por eso es que recurre también a eso, ¿sí? Y bueno, el alma es la que dispone al final de cuentas, lo que decíamos ahorita, que en vez de que Dios sea el que disponga, ahora Dios propone dándonos todo, pero el hombre es el que dispone aceptarlo y llevarlo a cabo o no. No sé si le queda. Rosario, el micrófono te lo paré por la bulla. Sí, gracias, gracias. Bueno, ¿Alguien más, hermana, desea hacer alguna otra pregunta? Como un Yo para comentario, preguntarle. doctor, en las horas de la pasión también sale más o menos, en una hora sale, cuántas por la fuerza se salen de este trabajo que mi amor les ha tejido alrededor. Pocas son las que resisten y me hacen cumplir mi trabajo. En las horas de la ujú, pasión también habla algo parecido que él las encadena con sus cadenas de amor, pero ellas se resisten y las
las las rompen, ¿no? rompen. Las Ujú. rompen. Y eso es bien doloroso, esa parte, porque él es el amor ese que te está poniendo y uno, como está ciega, no conoce a Jesús, uno lo rompe, no tienes el corazón de piedra, lo rompe, él con amor se acerca, con amor a Así darnos es. estas cadenas, estas sogas, y Ujú. nosotros las rompemos. Parecida a esta parte que dice acá. Sí, así es. Ujú. Bueno, Lady. Sí, doctor, y es una pregunta acerca de los actos buenos creados por Dios para nosotros, porque en el retiro usted decía, traía a colación una parte del Evangelio en Efesios, ¿no? Donde San Pablo decía, todos fuimos creados en Jesucristo, fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Ujú. Entonces, entendemos que esos actos buenos son los que nosotros tenemos que tomar en divina voluntad para nuestra vida, ¿no? Para poder ejercitar esas obras que el Señor ha puesto para nosotros y que tenemos una cantidad de actos, cada uno de nosotros. Ujú. Sí, Mm. o sea, los actos, cuando nosotros oímos esto que dijo San Pablo, pensamos inmediatamente que ya lo que yo hago es repetición de lo que Dios creó. Entonces, si yo me muevo, es que Dios creó un movimiento. Si yo hablo, es que Dios creó mi palabra. Y hemos hablado mucho de los impulsos, ¿sí? De los impulsos para entenderlo. El ejemplo perfecto para poderlo comprender es una pila común y corriente, una pilita, y objetos que pueden mover la electricidad que tiene esa pila. Entonces, la pila es un conjunto de energía eléctrica que está almacenado ahí. ¿Qué cantidad de impulsos eléctricos, qué cantidad de energía tenga en su interior? Depende mucho de la capacidad, en fin, no importa. Una pila pequeña, una pila grande, una pila alcalina, en fin, varían. Ahora, cuando esa pila se pone, por ejemplo, en un reloj, los impulsos eléctricos nos van a marcar la hora. Pero si quito esa pila del reloj y la pongo en un teléfono, ahora puedo hablar, puedo comunicarme, puedo hacer todo lo que hace un teléfono, lo hace gracias a los impulsos eléctricos de la pila. Si quito la pila del teléfono y la pongo en un carrito de juguete, el carrito corre, enciende las luces, toca el claxon. O sea, si vemos, no es que la pila corra, no es que la pila toque el claxon, sino son los impulsos eléctricos lo que le da vida a lo que el ser donde está pueda llevar a cabo sus acciones. Lo que dice San Pablo es, y lo dice Jesús también, dice que todos los actos del ser humano fueron creados desde toda la eternidad porque él tenía que ser actor y espectador de cada uno de esos actos. ¿De qué está hablando? De impulsos que él sacó para que nosotros podamos efectuar nuestras acciones. O sea, Dios creó, por decir algo, 10 impulsos. Bueno, la criatura en cuanto nace, llevará a cabo 10 acciones. Un respiro, 3 latidos, un llanto y nada más. Y pum, se murió.
¿Por qué? Porque no tuvo más actos, no tuvo más impulsos. ¿Sí queda claro? Ahora creó 1.000.000 de impulsos. Bueno, ese niño tendrá una capacidad de vida de quizá unos meses o quizás un año, dependiendo de la cantidad de impulsos que tenga. No importa si lo gasta en llanto, en comer, en defecar, en dormir, en lo que sea. Está usando los impulsos que Dios creó para él. Entonces, cada uno de nosotros tiene una cantidad X de impulsos y que los hemos ido gastando a través de nuestra vida. ¿Y cuántos nos queden? ¿Quién sabe? A lo mejor nos quedan 2 o 3 y ahorita caemos muertos. ¿Sí? O nos quedan todavía un número suficiente como para vivir 1 año, 2, 5, 10 años más. No sabemos. Bueno, entonces cuando Jesús nos dice y San Pablo nos dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad, es lo que me está diciendo. Tienes que hacer uso de los impulsos que Dios creó para ti. Y lo que Dios creó para ti es bueno, es santo, es divino, no es humano. Lo malo es que tenemos una voluntad humana que ya no tiene unión con la voluntad divina. Por lo tanto, llega el impulso, lo toma mi voluntad y mi voluntad le da curso, pero le da curso como acto de voluntad humana. Y lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal. Puedo hacerlo en una obra de caridad, en una obra santa, o lo puedo hacer en un pecado mortal. ¿Sí se entiende? Sí, doctor, muy bien. Gracias. Y creo que hay una hermana Betsabe que desea hacer alguna pregunta, porque ¿Sí? Y muy buenas noches y a cada uno de los hermanos que están participando. Soy la primera vez que participo y estoy invitada por la señora Ana Karina Calderón, que ella tuvo la gentileza de invitarme y me he conectado y realmente me quedo impactada, impresionada con, con esta obra tan bonita de Luisa Picarreta de la Divina Voluntad. Lo había escuchado hace muchos años, lo tenía en mi mente, pero ella ayer me visitó y justo puso es- esta, esto en mi corazón y lo estuve pensando y meditando y justo me escribió, venía yo de una reunión y lo primero que hice fue en conectarme con ustedes. Realmente lo felicito a usted por tan bonita explicación que nos da y créeme que me gustó y soy una persona también de mucha oración y tengo conectado aquí, estoy conectada con ustedes desde mi oratorio, ¿no? Porque yo soy una persona también muy espiritual, me gusta mucho todo lo que es de Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Y qué cosa más bonita el poder seguir esto tan bonito de esta santa de Luisa Picarreta. Le agradezco desde ya el que me permitan también ser parte de un poquito de ustedes para poder aprender cada día un poquito más e integrarme cada vez más a las cosas del Señor, que es lo que más me agrada. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias y bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Doctor, solamente lo que usted dijo la última vez, bueno, no la última, uno de sus últimos videos, que este reino para que se extienda primero tiene que pasar el reino del anticristo, ¿no? Y todo lo que dijo desde el comienzo de esta hora, ¿no? Todo y ya no después va a es, venir el... no es precisamente así. Lo que dijimos es que el reino llegará a su plenitud después de todo lo que viene, de esa gran tribulación que viene,
Ujú, porque la divina voluntad es la derrota final del ah, demonio. del demonio, sí. Entonces, ese reino del anticristo que usted dice, bueno, pues se supone que es el punto culminante de la maldad, Mm, ¿sí? En donde todo va a ser tremendo, va a haber tribulaciones, toda una serie de eventos que son funestos para el ser humano, persecución a los católicos, en fin. La finalidad no es otra más que quitar a Jesucristo de este mundo. Entonces, la derrota de él va a ser la divina voluntad, el conocimiento. Y es cuando este reino se expanderá a toda la familia humana. O sea, no es que necesite primero venir aquello porque usted ya lo tiene en las manos. O sea, el libro del cielo no es otra cosa más que el reino de Dios en la tierra, es el conocimiento de este reino y a través de llevar a cabo lo que Jesús nos va enseñando, es como podemos llegar a entrar en este reino. Así que no necesita esperar a que venga lo otro. ¿De sí, acuerdo? doctor. Sí, doctor. Gracias. Así, Muchas bueno, gracias. pues un gusto haber estado con ustedes. Igual para Nos vemos nosotros. la próxima semana. ¿Sí?